¿De qué se nutre el arte? Quizá para cada creador haya una razón diferente. Y estamos hablando de aquí y ahora, de lo que nosotros vemos en este momento en nuestra realidad cotidiana. La fantasía, aislada de la razón, solo produce monstruos imposibles. Unida a ella, en cambio, es la madre del arte y fuente de sus deseos. Francisco de Goya. Esto es En los cuernos de la luna, presentado por Estela Guerra Garnica y Jesús Brilante. Hola, ¿qué tal amigos? Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. Nos encontramos de nuevo aquí, Jesús Brilante y una servidora, Estela Guerra Garnica, para conversar sobre temas de arte. ¿Cómo estás, Jesús? Hola Estela, pues muy contento una vez más al estar aquí platicando sobre estos temas del arte y contigo, pues siempre es un placer. Lo mismo digo. Oye, fíjate que estoy gratamente sorprendida de la respuesta que tuvimos con el primer video. Qué bueno que tenemos esta posibilidad de conversar temas que a los dos nos interesan mucho. Pero he estado pensando en varios temas. Por ejemplo, tú eres pintor y pintas monstruos. Y yo soy aprendiz de pintura y no puedo pintar monstruos. ¿Qué es lo que nos empuja a crear? ¿De qué se nutre el arte, Jesús? Muy interesante pregunta, Estela. ¿De qué se nutre el arte? Se nutre, a mi parecer, de la vida, de la esencia de cada persona. Todos traemos una historia a cuestas, todos traemos todo un anecdotario que venimos cargando. Incluso hay quien dice que esto se va formulando desde antes de nacer. En el momento que nos hemos gestado, vamos adquiriendo una serie de sensaciones, emociones que nos va transmitiendo el exterior vía mamá, vía papá, y pues al nacer ahí comienza esta gran aventura, ¿no? Y pues todo eso va a convertirse en una amalgama que nos va permeando y nos va configurando de alguna manera. Yo creo que a todos, pero es más evidente en los artistas. Entonces, el arte es esta maravillosa función de la cual podemos disfrutar muchas personas. Y en el caso del artista, pues todo esto se configura de alguna manera que sale a través del dibujo, de la pintura, del grabado, de la escultura. Decía el maestro pintor Arturo Rivera que todo lo que hace un artista es un autorretrato. O sea, no necesariamente lo que nosotros conocemos o la mayoría de gente conoce como lo que es un autorretrato, sino cualquier cosa que hagas, un árbol, una flor, una nube, un monstruo, es un autorretrato, ¿no? Fíjate que una vez conversando con un amigo que es poeta, pero también es psiquiatra, yo le preguntaba de dónde surge esta creación, cómo es que un poeta puede generar una obra, ¿no? Y entonces él me dijo, pues, algo así como lo que tú estás diciendo ahora, es una amalgama de factores, pero cuando de pronto escribes un texto y al rato ni siquiera te reconoces en él, dices, ¿por qué escribí esto? Él me decía, es que se escribe desde el subconsciente a veces. Efectivamente, la vida es la que nutre al arte. Fíjate que encontré por ahí un artículo de Sara Lasso que se llama Las funciones del arte dentro de una sociedad. Mira, por ejemplo, una de las principales funciones ha sido mágico-religiosa. Voy a dejar aquí en la descripción del video el enlace para que si alguien tiene interés en leer este artículo, se acerque a él. Dentro de esta esfera de la función mágico-religiosa del arte, yo ubico, digamos, dos campos, que sería, por un lado, creencias que nos determinan, y el otro lado son los mitos. Es uno de los caminos donde más recurre el artista para hacer su creación. Actualmente hay gente que sigue pintando representaciones de dioses que a lo mejor ni siquiera comprendemos cabalmente, pero es parte de la cultura de la cual surgimos. En la otra esfera es la estética, definir lo que nos parece ideal. Y, por ejemplo, en cierta época la belleza eran las mujeres gordas,
y hasta que se les notara la celulitis, y ahora pues es otra noción de estética la que tenemos, que ni siquiera generamos nosotros, es algo que nos viene dado. Imposición, ¿no? De alguna manera. Pues sí, porque no te preguntan si quieres o si piensas que eso es lo adecuado, y de pronto estamos enamorados de ideales de belleza que no podemos alcanzar. Y entonces vivimos muy frustrados porque, ay, pues yo no puedo ser tan delgada y alta como son las europeas. Esto tiene dos caras, ¿no? Como dos filos. También tiene una función ideológica, porque en lo que representas también hay un conjunto de ideas políticas, sociales respecto a la posición del pintor en la sociedad. Así es. Esto me recuerda, por ejemplo, el movimiento muralista en México, el siglo pasado. ¿Qué pintaban los muralistas? Las escenas de la clase trabajadora mexicana, y los rasgos de las figuras que ellos mostraban eran más hacia el fenotipo indígena. También tiene una función pedagógica. ¿Por qué? Pues porque a través de las representaciones educas, ¿no? Recuerda, por ejemplo, los cuadros de la Revolución Francesa, la representación de la patria en los libros de texto. Tiene también la función muy importante de registro de la realidad. Otra de las funciones es sensibilizar. En el arte se concentra todo lo que somos como seres humanos. También tiene una función ornamental, para quitar el vacío de una pared. También tiene una función mercantil. Pues fíjate cuánta gente se ha enriquecido mucho, 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 con obras que ni siquiera pintaron ellos. Mercantil y de especulación, lo cual nos lleva a otra de las funciones que también habla esta autora, Sara Lasso, que el arte también tiene la función de discriminar socialmente, fíjate. Y es una función que como que ni nos damos cuenta, pero si lo analizas, hay obras de arte de primera, de segunda, de tercera, etcétera. Y hay cosas que se venden súper carísimas y que la persona común no podría acceder a ellas. Son inalcanzables por los precios. Y entonces entramos en un dilema y un severo problema de, pero si yo lo que quiero es expresarme a través de la pintura o del dibujo o de la escultura, ¿por qué soy tan atacado o tan atacada? ¿Por qué ni siquiera puedo vender? Y hay otros que presumen de que, uy, pero claro que puedes vivir súper bien del arte. ¿De qué depende? A lo mejor depende de la posición social que tienes. Creo que depende de muchos factores. ¿Concuerdo contigo? Sí, evidentemente. Entonces, Jesús, ¿tú cómo ves esta clasificación de funciones del arte? Que también nos indican de qué se nutre el arte. Sí, claro, claro. El arte cuando nace, pues cumple con funciones mágicas. El clan que ocupaba esos seres humanos primigenios, vamos a decirlo así. El único que podía pintar en la cueva era el chamán. Entonces, partiendo de eso, yo creo que nos dice muchas cosas, ¿no? Claro. No cualquiera de los miembros del clan podía pintar sobre las cuevas, hablando del arte rupestre, ¿no? Cuando nace el arte. No, era el brujo, el hechicero, el chamán. Entonces, eso nos dice muchísimo, ¿no? Las propiedades y cualidades que el mismo ser humano desde el origen dotaba de magia al arte. Y yo le digo a mis alumnos cuando hablamos de este tema, y ustedes díganme cómo los ven, qué les dijo su familia cuando decidieron enfrentarlos y decirles, papá, quiero estudiar arte, quiero estudiar pintura, quiero estudiar diseño. ¿Qué les dijeron? Entonces, la mayoría, aquí viene algo muy interesante, pues la familia no estaba como tan de acuerdo, ¿no? Siempre la familia tiene pensado que el hijo pues estudie medicina, derecho, cuestiones, digamos, más convencionales, ¿no? Una ingeniería. Sí, porque etcétera. se piensa que vas a ser artista, te vas a morir de hambre. Y no solamente te vas a morir de hambre, sino que te vas a hacer un vago, un borracho, un drogadicto. Hay toda esta esfera de prejuicios respecto a lo que es el arte. Un tremendo desconocimiento. Así es. Pero creo que tiene que ver con esta discriminación social. Sí, exactamente. Es a donde yo quería llegar. Y a final de cuentas, con todo esto, caemos en una discriminación. Por otro lado, el maestro pintor Arturo Rivera decía, el arte es elitista. Eso es un hecho y es una ley. Es elitista, porque también no a todo el mundo le gusta el arte. Y el arte llega solamente a ciertas personas, ¿no? Es algo de bastante interés, de análisis desde el punto de vista social, psicológico, cultural.
acá en la ciudad, por ejemplo, donde radico, hablaba con mis alumnos también ahora en la semana que vino, nos visitó un escritor que yo admiro mucho, el doctor Juan Miguel Zunzunegui, y lo que me llama la atención, le digo a mis alumnos, ese tipo de eventos culturales no se difunde. Ah, pero viene cierto grupo de música popular del cual yo no me quiero enterar, y me entero porque me entero. ¿Por qué? Porque está plasmada la publicidad en la esquina, en el poste. Sí, la difusión es tremenda. Hay esa discriminación, hay ese elitismo. Ahí está ese desconocimiento, Jesús, porque, Sí, ¿sabes cómo lo veo? Para mí como que es más fácil entenderlo con la música. Fíjate, a todos los seres humanos, a todos nos gusta la música, sí, pero no a todos les gusta la ópera. o la música clásica, ¿no? Hasta les parece irritante, les choca, les molesta. A veces pienso, ¿sabes qué? Que estamos como condicionados, así como lo describió, se describe en la novela esta de Un Mundo Feliz, de Huxley. Huxley. Parece que estamos como condicionados para solo disfrutar y apreciar un tipo de cosas, un tipo de expresión artística. Se ve duro, pero pareciera que así es, y romper esos esquemas que se te imprimen cuando naces en un cierto contexto social es complicadísimo. Y entonces Sí. fíjate cómo el arte también es un camino para reflejar la lucha de clases, la segregación racial, y que siempre hay esa tendencia a que lo bueno y lo malo, lo mejor y no mejor, o lo feo. Vivimos en una sociedad de conceptos extremos y duales, y el arte lo refleja. Y tú te dices, ¿cómo le hago? Yo quisiera estar en aquella esfera, pero ¿cómo le hago? En el caso tuyo, me imagino, ¿no? Claro. Te ves limitado, igual que todos, a tu mundo local. Te aprecian tus amigos y tu familia. Un día conversando me platicaste de una de tus alumnas, porque el arte tiene, como tú has mencionado, también una función terapéutica. Bueno, yo mayoritariamente trabajo con alumnos a nivel universidad, pero también me he dado la fabulosa oportunidad de trabajar con niños. Me fascina trabajar con los niños porque veo cómo fluyen de manera muy libre, sin ningún prejuicio, sin ninguna influencia de alguna tendencia de lo que estamos Claro, hablando. porque ellos todavía no han sido socializados en el encuadre de los adultos y de la academia. Así es, exactamente, ¿no? Eso se me hace muy fabuloso. El niño no está contaminado, entre comillas, contaminado en estos aspectos. Si me preguntasen a mí qué es lo que observo al trabajar con niños, ¿qué observo? Pues observo que la mayoría de niños disfrutan mucho de trabajar con colores vivos. Abusan mucho del amarillo, del azul cian, del rojo, intenso, etcétera. Perdón, los colores primarios Los colores primarios, sí, e intensos, exactamente. saturados. Exactamente. En una ocasión llega una niña nueva al grupo, se integra, la percibo yo a la niña un poquito retraída, empieza ella a trabajar de manera muy aislada, porque prácticamente todos los niños como que hacen clic entre ellos, se reúnen en una mesa, otros en otra, y ella apartada y dibujando. Mi sorpresa es que ella usaba colores oscuros, al contrario de los demás niños. Ella usaba mucho el color negro, color café, azul marino. En primer lugar, los colores y en segundo lugar, las formas. Formas muy angulares. Yo me quedé sorprendido porque dije, bueno, esto es expresionismo, ¿no? Así, al puro estilo del expresionismo alemán, porque los colores, las formas. Por ejemplo, es una niña muy pequeña que no creo que esté consciente de que existió un movimiento expresionista en Alemania. ¿Qué ocurre ahí? Desde luego que la niña no tenía, estaba en absoluta inocencia. Yo dejé que la niña siguiera fluyendo, porque a mí eso se me hace fabuloso. De hecho, siempre incito al niño a que agregue más cosas de las indicaciones que yo les doy. Entonces, a esta niña fue fabuloso para mí, la dejé fluir, pasó el tiempo y después del mes se acerca la mamá de la niña conmigo y me dice, maestro, quisiera hablar con usted el día de hoy al finalizar la clase. Por supuesto, señora, con todo gusto. Exactamente al momento de terminar la clase, se acerca la mamá conmigo. Quiero comentarle que la niña no quería venir a clases, no fue idea de la niña.
Porque la mayoría de mis alumnos, estos niños, ellos son los que tienen el deseo y el anhelo de ir a clase, ¿no? Y le solicitan al papá, oye papá, méteme a clases de dibujo, mamá, llévame a clases de dibujo, de pintura. Esa es más o menos, digamos, la mecánica. Y en este caso, la señora me dice, no, que la niña nunca me pidió clases de dibujo, pero ella viene porque, pues voy a ser muy honesta con usted, maestro. Mi niña ha tenido una vida muy complicada, muy difícil, circunstancia por la cual me llevó a ingresar la niña a terapia psicológica. La psicóloga me recomienda llevar a la niña a clases de dibujo, a clases de arte, principalmente a clases de pintura o de dibujo. Entonces, esa es la razón por la cual yo traigo a mi hija, me comparte la señora. En ese momento, como que todas las piezas en mi mente encajaron. Se armaron y dije, wow, entonces entiendo ahora por qué la niña usa esos colores oscuros, por qué la niña usa en sus formas tantos ángulos, picos, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente, la vida es la que nutre al arte. También el arte tiene la función de representar la realidad. Y como habíamos dicho antes en el video anterior, una realidad que está fuera de nosotros, pero también la que está dentro de nosotros. Claro, claro, aplica para uno mismo. Presta más por su carácter y sus propiedades el dibujo, la pintura, el grabado. Y es una forma de retratar la realidad externa, la realidad exterior. Pero luego viene esta otra parte, a raíz, creo que se hizo más consciente, ¿no, Estela? A raíz de Freud y de estos señores, se hace de una manera más consciente el retrato interior, la parte interna que viene a retratar el artista. Sí, entonces, el artista refleja la realidad, pero también la realidad nutre al artista. Pero fíjate cómo en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, más bien desde la Primera, cuando tú estudias la historia del arte, antes del siglo XX hay una serie de escuelas, de corrientes, pero después, en el siglo XX, ya no es una o dos o tres, hay una super explosión de expresiones artísticas. Así es. ¿Qué escribirán los historiadores de arte en el futuro de lo que fue el siglo XX y el siglo XXI? Parece que todo se ha vuelto como mucho más complejo, ¿no? Porque ahora mucha más gente está educada, mucha más gente tiene la posibilidad de leer. El arte en el pasado fue muy importante porque la gente no leía y una imagen le enseñaba mucho más que cientos de explicaciones. Pero ahora ya no tenemos ese problema. Ahora mucha gente puede leer y escribir y toda la gente también quiere expresarse. Lo que yo pienso es que el arte por sí mismo es revolución. Desde el momento que se creó con el hombre prehistórico, revoluciona, cambia y no para. Ahora hay algo muy importante. Durante mucho tiempo llegaba una tendencia artística y esa tendencia, escuela, movimiento, podía durar siglos incluso, ¿no? Vemos el Renacimiento, abarca lo que en historia del arte conocemos el Trecento, Quattrocento, Quinquecento, fueron aproximadamente 3 siglos de Renacimiento, imagínate. 300 años. Así es, exactamente. Posteriormente, pues cualquier otro movimiento que veamos en la antigüedad, el gótico, el románico, igual, ¿no? Vemos que se llevó su tiempo. Llega el siglo XX, que se origina a finales del siglo XIX, pero llega el siglo XX y llega esto que conocemos como los sismos, la vanguardia, y es un movimiento tras otro. Yo creo que todo esto, regresando a lo que tú comentabas, Estela, se debe mucho a esta revolución tecnológica. Es como que entramos en un túnel de supervelocidad, ¿no? Sí, vivimos en la sociedad de la inmediatez. Sí, pero también en este tiempo que nos toca podemos ver este carácter revolucionario del arte porque cada ismo que surge es una respuesta al anterior. El primer movimiento de este tipo fue el impresionismo y a partir del impresionismo pues vienen los, digamos, contragolpes, ¿no? De alguna manera. El puntillismo, y luego el fauvismo, navismo. Luego, todo esto en Francia, hay que puntualizar también, la cuna de todo esto fue Francia. Después es tan fuerte, creo yo, desde este punto de vista, que sale de Francia y viene después el contragolpe, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Los alemanes con el expresionismo.
el expresionismo alemán, que si te fijas es súper interesante porque en Francia el impresionismo está lleno de luz, está lleno de color, y el expresionismo alemán es lo contrario. El expresionismo alemán, colores muy oscuros, el abuso en el color, el negro, el sepia. Eso es súper interesante, Estela, es súper interesante, pero es una vorágine o es un torbellino tremendo, y el contragolpe de un movimiento y otro y otro y otro y otro y otro y otro es bastante interesante de analizarlo, pero de alguna manera es como una saturación entre el salto de un movimiento al otro de manera tan repentina. Pero es que también la sociedad estaba así y seguimos así. Claro. Siento que es esta, yo no sé si sea un salto civilizatorio o es una decadencia, porque fíjate, de 1900 a por lo menos a los 80 del siglo pasado, te voy a leer los ismos y las corrientes que surgieron: expresionismo, cubismo, futurismo, arte abstracto, dadaísmo, constructivismo, supremacismo, neoplasticismo, la escuela de Bauhaus, surrealismo, arquitectura racionalista, expresionismo abstracto e informalismo europeo, arte conceptual, arte pop, op art, hiperrealismo, transvanguardias, posmodernismo, tardomodernismo, y las últimas tendencias que, bueno, de esta lista que te estoy poniendo, ya no están las que vienen en el siglo XXI. Y entonces esto me genera así como que, ay, por favor, me va a explotar la cabeza. Es un caos, esto es un caos, es un, por no decir un desmadre. ¿Tú cómo ves? ¿Qué propones? ¿Cómo le hacemos para ordenar todo este lío? Es complicado ordenarlo, ordenar el caos es complicado, pero bueno, el caos es el origen del todo, ¿no? El caos se convierte en orden y el orden se convierte en caos, y entonces viene un ciclo. Y se ve muy reflejado en el arte, se ve muy reflejado en las artes. Todo esto creo que de alguna manera, tanta opresión que tuvo el arte, tanta opresión que de repente llega el siglo XX y ¡pum!, explota, ¿no? Y es... como una olla de presión. Así es, así es. Para mí, en lo personal, y volvemos a la subjetividad, para mí es maravilloso. Lo que es toda esa primera fase del arte contemporáneo es algo maravilloso para mí, el poder apreciar tantas tendencias, tanta creatividad sin límites. Como tanta búsqueda, ¿no? Como tanta búsqueda, tanta necesidad de algo que ordene el caos. Sí, exactamente. Y en todo, ¿no? No nada más en la técnica, sino en el tema, en la ideología, en la filosofía, en un todo, ¿no? Es fabuloso, es sorprendente. Pero también es un reto, Jesús, sobrevivir en estos tiempos, un examen de resiliencia. ¿Qué podemos sugerirle a aquellos que quieran ser artistas, y como para que sepan a lo que se van a enfrentar, pero que también lleven la consigna del sí se puede? Excelente pregunta por el hecho del tema de nuestro video, de qué se nutre el arte. Entonces, tu pregunta es fabulosa. A mí en una ocasión, cuando estaba en este proceso de formación, tuve el gran gusto de asistir, además de mis clases, evidentemente académicas, tuve el gran gusto de asistir a cursos, talleres, cuestiones extras. Lo que viene ahorita en mi mente, para contestar tu pregunta, compartirles, tuve el gusto de estar en un curso taller con el maestro Charles Glovitz de la Universidad de San Diego, y le hicieron esta pregunta y él decía, ¿qué pueden hacer? Pues salgan mucho en la naturaleza y empápense de la naturaleza, vean mucho cine de arte o cine verdadero, cine de verdad, vean cómics, lean libros, lean mucho. Todo esto ayuda tremendamente a la labor. Si alguien está pensando en meterse de lleno al arte, a pintar, a dibujar, estos recursos sí sirven, evidentemente. También les comparto lo que un famoso escultor de aquí de la ciudad donde radico un día me recomendó directamente. Me dijo, tienes que leer muchas vidas, muchas biografías de artistas, de pintores. En una primera instancia como que yo no le hice caso, pero curiosamente al poco tiempo me encuentro un amigo que vende libros y me vende un libro maravilloso, voluminoso, de biografías de Renoir, de Manet, de Monet, de Sisley, de Pizarro.
y leí todas y créanme, sirve muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se deben hacer y lo cual los va a nutrir. Fíjate que eso fluya, ¿no? Sí, eso me recuerda a otro detalle que creo que ya habíamos comentado, de que hay personas que nacen con mucho talento para el dibujo, para la pintura, pero no tienen información, no tienen formación en general. Se necesita nutrirse de cultura, eso que conocemos como cultura, lecturas, muchas lecturas, visitas a museos y vida. Hay que vivir, también hay que vivir, no encerrarte Claro. en tu estudio y generar, bueno, puede ser que te funcione. Si te abres al mundo y experimentas y exploras el mundo, también vas a tener mucho bagaje para pintar, buscar, experimentar. Y Claro. aunque la creación artística es una actividad de aislamiento, requiere aislamiento, también te sirve mucho integrarte a colectivos, conversar con otros artistas, ver el trabajo de los otros, medirte con los otros. Sí, eso es algo también muy importante y sirve muchísimo a mí. En lo particular a mí me sirvió bastante. Pertenecía a varios colectivos y me llamó la atención mucho lo que tú comentabas, Estela, acerca de la convicción. Hay que tener convicción con uno mismo, con lo que estás haciendo. Yo, por ejemplo, siempre he compartido algo que es para mí muy importante. Yo empecé, como muchos, copiando, siendo muy, muy joven, copiando, y ya de ahí empecé a soltarme, empecé a hacer paisaje, por ejemplo, que me encanta el paisajismo, me gusta. Uno de mis pintores favoritos es el maestro José María Velasco. Ay, pues claro, el máster de Temascalcingo. Claro, para mí es uno de los mejores pintores que ha dado México, pero no quería yo quedarme ahí. A lo que voy es, si a una persona empieza a pintar paisaje y tiene la convicción del paisaje, excelente, maravilloso, que se entregue directamente al paisaje y puede llevar una vida muy rica en ese sentido, artísticamente hablando. Pero si no es tu convicción el paisaje, búscale. Fue lo que me pasó a mí. Yo empecé haciendo paisaje, pero me encantaba, pero no quería quedarme toda la vida haciendo paisaje en lo personal. Entonces le pregunté a un amigo que ya tenía años pintando, oye, pero quiero brincar a otro tema, ¿cómo le hago? Y me decía, es que yo no te puedo decir, no hay fórmulas. La vida te lo va a decir a ti. La vida, vive, es lo que te puedo decir. Y efectivamente, llego a la preparatoria, me enamoro terriblemente de una mujer y no hay Yo creí que ibas a decir que te enamorabas del arte, te enamoras de una mujer. Es que fue el No, punto crucial. hombre, claro, así es, porque eso, el amor, Estela, es la pulsión de vida, es una fuente de creación. Me enamoro terriblemente de la mujer y no hay correspondencia. Y termina esta... Hubo una relación, pero no una relación sólida. Termina la relación y pues yo me sumerjo en un abismo, siendo totalmente inexperto, inmaduro, etcétera. Pues me quería cortar las venas con un pan. El hecho es que hice catarsis y justo en ese momento, en todo ese dolor, ahora me da risa, ¿no? Pero en ese dolor que viví en el momento, es lo que me orilla a dejar el paisaje. Y entonces el paisaje se convierte en pesadillas y las pesadillas se convierten en monstruos en mi pintura. Me da mucha risa porque, disculpame, a mí me pasó exactamente al revés. Mira, la maravilla, porque, ¿no? Sí, viví deprimida casi toda la mitad de mi vida y ya cuando voy saliendo de esa depresión lo que quiero es pintar paisajes porque lo que quiero es ver belleza. Exacto. Ya la fealdad ya la tuve adentro. La luz. Sí. La luz, querías la luz y querías recibir toda esa luminosidad y se ve en tu pintura. Sí. Eso es fabuloso. Qué bueno que entonces llegamos a otro concepto para ir cerrando este video, esto de la dialéctica. ¿Qué nutre al artista? La vida. Y el artista también nutre a la vida con lo que genera. Así es. En este proceso de construcción del arte, de construcción del artista y de construcción de la realidad. No sé si quieras cerrar con algo, Jesús. Pues que disfruten mucho del arte, si tienen el don, la vocación,
disfrútenlo mucho, vívanlo. Por el contrario, si simplemente son espectadores, que también es una función muy importante, pues de la misma manera, siempre es muy importante ver qué hay detrás del cuadro. A veces nos preguntamos, ¿y por qué este cuadro vale tanto? ¿Por qué está tan valorado, tan valuado? Vayan detrás del cuadro. ¿Qué hay detrás de ese cuadro? Y se van a sorprender Fíjate tremendamente. que a veces la obra está no en el cuadro, sino en la historia del cuadro. Exactamente. Sí, sí, es a lo que me refiero. ¿Qué hay detrás del cuadro? La historia, la vivencia, las lágrimas, la sangre, las sonrisas. Hay tantas historias Sí, tan porque extraordinarias, Estela. aparentemente de entrada el cuadro te está contando una historia, la Ah, imagen que está en el cuadro, pero así es. también alrededor del cuadro hay una historia que a veces es lo que los hace más valiosos. Claro. Bueno, Jesús, pues muchísimas gracias por esta conversación. Espero que sea útil para las personas que nos vean y agradezco muchísimo su apoyo, sus comentarios. Desde luego, también se les agradece mucho que se suscriban al canal y que compartan este trabajo si les parece interesante. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima. Hasta luego, Jesús. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima.